Muchas gracias a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato por la invitación que me hacen para compartir con ustedes mi punto de vista, algunas reflexiones en torno al eje temático de este congreso, que es prevención de la violencia y la delincuencia. Y para mí, déjenme comenzar diciéndoles que tiene un gran significado esta conferencia. Y para ello voy a citar un dato personal e institucional, pero que tiene que ver con el fondo del tema. Y más adelante voy a explicar por qué. Este congreso, este proyecto académico, se comenzó a gestar como tal hace muchos años, que se planteaba la necesidad de que, o la pertinencia de que se realizara un encuentro internacional, que se convocaran diferentes voces, diferentes puntos de vista en torno a la seguridad pública, a la política criminal, a la prevención del delito. Lo digo porque estoy hablando de hace más de 15 años, hace como 16 años. Y hace 16 años, quien fuera rector de la Universidad de Guanajuato, el maestro Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, fue secretario de Seguridad Pública. Y me hizo el favor, el honor de invitarme a colaborar con él. Yo era subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública. Y el maestro Cuauhtémoc Ojeda, extraordinario profesor de Derecho Penal, yo profesor de Derecho Penal, y comentábamos cómo nuestra formación en el ámbito del derecho penal pues era una formación focalizada a un ámbito muy pequeño, muy, digamos, incluso si se me apura hasta fuera de lo que es la prevención, en un ámbito mucho más jurídico penal, profesores de derecho penal, y decíamos cómo era necesario que escucháramos voces diferentes. ¿Qué sucede en otros lugares? ¿Cómo se ve el quehacer de la seguridad pública? ¿Qué orientaciones hay de política criminal? ¿Qué otras alternativas hay sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, etcétera, etcétera? El maestro Ojeda me pidió que fuéramos visualizando cómo sería, y obviamente cuando pensamos en ello, ni el profesor Ojeda ni su servidor íbamos a participar en ese congreso. Desde luego que no, porque necesitamos que alguien diferente a nosotros nos planteara su punto de vista. Circunstancias de la vida, el maestro Cuauhtémoc cumplió su objetivo en la Secretaría de Seguridad Pública, dejó la Secretaría de Seguridad Pública. A mí se me abrió una oportunidad de dedicarme tiempo completo a la docencia y a la investigación en la Universidad de Guanajuato, y al año siguiente, en el año 2005, hace 15 años, surge ese congreso, y quien fungía en aquellos años como secretario de Seguridad Pública y el maestro Álvar como subsecretario, el secretario, el ingeniero Gerardo Luis Rodríguez Orozco, un subsecretario Román Cifuentes, otro subsecretario, precisamente el maestro Cabeza de Vaca, Álvar Cabeza de Vaca, hicieron el honor de invitarme a participar en ese congreso. Y en esa ocasión participamos ya como un profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, que entonces sí podíamos compartir un punto de vista, no desde la función, sino desde la academia. Y en esa ocasión ese congreso se realizó en la Universidad de Guanajuato, en un recinto universitario. Participaron profesores como el doctor Sánchez Galindo, el doctor Irving Waller de Canadá, César Barros de Brasil, la doctora Laura Chinchilla de Costa Rica, que luego fue presidenta de ese país. Y recuerdo que en aquella ocasión, pues, entre conferencia y conferencia, les mostraba mi universidad. Les enseñaba algunos recintos a mis compañeras y a mis compañeros del Congreso. Y a 15 años de distancia tengo la oportunidad de estar de nuevo a cuenta compartiendo un punto de vista académico
en este proyecto académico que le da seguimiento a la Secretaría de Seguridad Pública. Y claro, a 15 años de distancia, pues esto no sucede ni en un recinto universitario, ni sucede en el auditorio del Estado, sucede de manera virtual. Pero justamente quise optimizar los recursos tecnológicos y la virtualidad para que mi plática fuera de esta manera, de tal forma que me permitiera ir a su vez compartiéndoles imágenes de los recintos universitarios. Por eso van a apreciar como fondo de pantalla de esta exposición algunos recintos de nuestra casa de estudios. Ahora, en este momento, vamos a imaginar que estoy situado en el patio de estudios de mi querida Universidad de Guanajuato y que ahora tengo la oportunidad de encabezar sus esfuerzos como rector de mi universidad y desde esta posición y como un profesor de Derecho Penal compartir con ustedes algunas reflexiones. Bien, decía yo que esto tiene que ver con el ámbito personal, institucional, pero también de mucho fondo. Y también de mucho fondo por lo siguiente, vuelvo a reiterar lo que pensábamos en aquellos años. En aquellos años decíamos que el derecho penal tenía una función eminentemente ex post, reactiva, pero que como país tendríamos que transitar y como Estado tendríamos que transitar a la visualización de una política criminal integral. Pero también hay que decir, hace 15 años la realidad era muy diferente, muy diferente a la de ahora. Y el tema que hoy nos ocupa es el siguiente. ¿Coincide el modelo de Estado democrático con la política criminal mexicana? Bueno, en principio debo decirles que el título así lo puse mañosamente. Y mañosamente porque está mal planteado. Y precisamente lo hago para llamar la atención en esto. Claro que no se trata de que un modelo democrático se adapte a México. Se trata de que el sistema mexicano, su política criminal, sea consistente con el modelo al que pertenece. Entonces el planteamiento es al revés. El planteamiento es si la política criminal mexicana coincide con los postulados, con los principios, con las bases de un Estado democrático. Y para ello, pues obviamente no se trata de medir solamente indicadores de calidad e ir palomeando. El asunto es de mayor fondo y obviamente en el tiempo que tenemos nos va a permitir abordar todo. Solamente vamos a plantear algunos grandes rasgos y ya serán ustedes quienes tendrán su punto de vista y obviamente yo tengo el mío, lo iré compartiendo y de esa manera iremos visualizando esos rasgos y ver cómo es la realidad mexicana. Para poder hablar de la aproximación de la política criminal mexicana a un modelo democrático, hay que plantearnos primero como política criminal, sin entrar a disquisiciones conceptuales ni teóricas, solamente establecer qué es eso y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una política criminal. Y cuando hablamos de la política criminal nos estamos refiriendo a una parte de la política estatal toda. Y nos estamos refiriendo a todas las estrategias estatales que se diseñan, se implementan, se evalúan en torno al tratamiento de la criminalidad. La política criminal atiende a la criminalidad, va focalizada al tratamiento de la criminalidad. Son todas las estrategias que el Estado diseña para asumir el tratamiento a la criminalidad. Y ese tratamiento tiene que ver con dos grandes rubros. Los dos son trascendentes. Uno es la reacción del Estado, es la política criminal del Estado ex post. Es decir, cuando
¿se afectó el bien jurídico o está muy próximo a afectarse los bienes jurídicos de las personas? Y ahí el Estado debe tener una política, una serie de estrategias para ver cómo reacciona ante la criminalidad que sucede, que está afectando bienes jurídicos o está a punto de suceder. La otra parte de la política criminal es ex ante y es la prevención. Es como el Estado diseña sus estrategias para anticiparse al fenómeno delictivo. Y ya no es solamente la reacción, sino es todo el conjunto de estrategias para que no suceda y para que entonces la reacción sea la baja, la prevención a la alta. En la medida que una política criminal o en la medida en que en una política criminal tenga una estrategia o estrategias en materia de prevención de mayor impacto, la reacción va a la baja. En cambio, un Estado en el que la reacción, la fuerza va a la alta y la prevención a la baja, entonces estamos hablando de un debilitamiento del Estado. Pero esta reacción y esta prevención, ¿cómo deben suceder? Porque en todos los estados suceden. Todos los estados tienen estrategias de reacción y tienen estrategias de prevención, o deben tenerlas. La cuestión es que depende del modelo de estado, es como serán las estrategias en materia de reacción y de prevención. No son iguales en todos los estados. Un estado totalitario tiene diferentes parámetros para diseñar sus estrategias de reacción y de prevención. Un Estado democrático tiene otros estándares. Estamos en un Estado democrático. Y en un Estado democrático tiene su modelo basado de entrada, de inicio, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahí tenemos un discurso no solamente jurídico. La Constitución es un discurso ideológico, filosófico, político. Y nuestro punto de referencia, el marco de referencia para el diseño de una política criminal está en el modelo que subyace en la Constitución. Y entonces la política criminal en un Estado democrático es darle seguimiento, representa darle seguimiento a un pacto social. Es el pacto donde el Estado tiene la responsabilidad, el Estado en su conjunto, el Estado en su conjunto tiene la responsabilidad de reaccionar ante la afectación de bienes jurídicos derivados de la criminalidad y de establecer políticas preventivas. El ciudadano le otorga esa facultad al Estado. Pero en un Estado democrático, esa facultad no es un cheque en blanco. No puede ser un cheque en blanco. El ciudadano no le puede decir al Estado, garantízame seguridad, reacciona Estado, como quieras. No. En un Estado democrático ese pacto representa que el ciudadano le otorga esa potestad al Estado, pero lo hace con un soporte. Es el soporte de derechos humanos. Que haya una base sobre la cual el Estado no puede excederse en un Estado democrático. Y además, también que exista un equilibrio. Es derechos humanos y es un orden político. ¿A qué me refiero con un equilibrio? Donde el pacto representa no que se le diga a una sola persona o a un solo poder que realice la función de reaccionar y prevenir ante el delito. No es así en un Estado democrático. En un Estado democrático el pacto representa esa parte donde el ciudadano dice, sobre la base de derechos humanos y con el orden público equilibrado, ponderado, entonces sí, Estado diseña todo lo que esté a tu alcance, con esos dos elementos. Por eso, ningún órgano puede tener la potestad absoluta en un Estado democrático. Un órgano diseña la ley, pero no la aplica al caso concreto. Sale del escenario el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo dice, es delito esto, y a quien comete este delito tiene una sanción de tanto a tanto.
pero nunca vamos a encontrar que el legislativo diga a quien comete homicidios se le impone una sanción privativa de libertad de 15 años. No dice eso, dice de 10 a 20, por ejemplo. Y hay otro poder, distinto a ese, que es el órgano jurisdiccional, que va a aplicar el derecho al caso concreto, un derecho que él no diseñó, que otro poder diseñó. Y otro órgano lo va a ejecutar, el Ejecutivo, como su nombre lo dice. Y entonces, este pacto es o representa un equilibrio y representa una base de derechos humanos. Y la política criminal, todos esos principios, orientaciones, estrategias tienen que tener como muy claro esto siempre. Porque en la medida de que eso no se respete y puede parecer muy obvio, pero en la práctica no sucede, pues entonces la política criminal va por un lado, el Estado tiene un diseño distinto y la criminalidad, pues justamente evoluciona en ese contexto. Y hay otra parte en este pacto. La política criminal en un Estado democrático representa corresponsabilidad. Por eso digo que es una prioridad del Estado, no solo del gobierno. Y en un Estado democrático consolidado, la política criminal se construye desde la base del orden público y desde la base ciudadana. Y la responsabilidad y la participación ciudadana en un Estado democrático no se agota en las urnas. La corresponsabilidad ciudadana no se agota yendo a votar, va mucho más allá. Pero para que una política criminal tenga la suficiente solvencia en un Estado democrático, se requiere una participación ciudadana donde prevalezcan dos expresiones de la cultura política y la cultura de la legalidad. Porque en un Estado democrático donde como ciudadanos decimos somos espectadores solamente o beneficiarios o depositarios del hacer del Estado, pocas posibilidades tenemos de que nos vaya bien. Cultura política. Y también en la medida de que no somos empáticos con el orden jurídico y solamente nos vemos como beneficiarios del orden jurídico, más no como corresponsables de ello, o bien queremos que exista legalidad según a mi conveniencia, pues entonces esa cultura de la legalidad no nos puede llevar a buen puerto. No podemos como ciudadanos decir, quiero derechos humanos para mí, pero para otras personas no. Los derechos humanos son para todas las personas en un Estado democrático. Dice nuestro gran jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, dice, así como en ocasiones hay quien tiene doble moral y hay quien tiene doble legalidad. Hágase la legalidad, cúmplase la legalidad, pero solamente bajo mi conveniencia, y así no puede ser. Entonces, bajo este esquema, bajo estas grandes orientaciones es como se construye la política criminal en un Estado democrático. Si estuviéramos hablando de un Estado autoritario, pues entonces a lo mejor tendríamos otros parámetros. Pero aquí estamos hablando de un Estado democrático. Y, por otro lado, la política criminal que se diseña debe estar acorde a la realidad criminológica de un país, a su contexto temporal, a su contexto situacional, a su contexto global, no solamente local. Y justo pensaba hace un momento, cuando recordaba ese primer congreso hace 15 años, y situados en el ahora, hay rasgos similares, pero también hay una realidad mucho más convulsa, una realidad más compleja. Yo no soy criminólogo, vuelvo a repetir mi parcialidad en el tratamiento, soy un abogado del ámbito del derecho penal. Yo no soy criminólogo, pero sí alcanzo a apreciar lo siguiente en el panorama criminológico nacional. Cuando hablamos de una política criminal que asume estrategias, que asume un tratamiento en torno a la criminalidad, hay que darle contenido también y hay que interpretar cómo la criminalidad en un contexto y en otro. Porque una política criminal en un Estado democrático pues no es igual
la que se vive en un país a la que se vive en otro, depende. Y en México, ¿qué podemos apreciar? En México yo ubico 3 tipos de criminalidad. Puede haber más, pero ubico en principio estos. Y la política criminal tiene que orientarse reconociendo cuál es la expresión de la criminalidad. Una criminalidad ocasional, convencional, y que esa criminalidad sucede en todo el mundo y en todos los países. Es decir, no hay un solo país, por más avanzado que sea, no existe, donde nadie delinca. Y es más, como seres humanos por naturaleza imperfectos, yo preguntaría, ¿y quién podrá decir que está exento de algún día cometer algún delito? Hay quien ha dicho, cuando hago esa pregunta, hay quien me dice, sí, yo nunca voy a cometer un delito. Y, por ejemplo, nunca has excedido el límite de velocidad, por ejemplo, y que a consecuencia ahí puedes cometer un delito culposo. Ah, bueno, pero eso es culposo, pero también es delito. Pero aún así, ¿quién podría decir que está exento? Pero esa es una expresión de la criminalidad donde, pues sí, existe el derecho penal, procesal penal, todo lo que más adelante vamos a ver, pero hay otros rubros de la criminalidad y que esos son los que carcomen las entrañas de un Estado democrático, los que alteran todo un sistema y son los que nos ponen a reflexionar, a pensar y a preocuparnos y ocuparnos sobre el tema. Me refiero, por ejemplo, a la delincuencia grupal o la delincuencia sistemática. Y digo delincuencia grupal porque en México el problema no es solamente delincuencia organizada, es delincuencia grupal que puede ser delincuencia organizada o desorganizada. Pero hay un tipo de criminalidad que justo en el marco de su organización son muy peligrosos y otro tipo de delincuencia que justo en el marco de su desorganización afectan gravemente bienes jurídicos como la vida y la salud de las personas, patrimonio, libertad, etc. Y una delincuencia sistemática que puede ser no grupal, pero es una delincuencia sistemática. Y si nosotros visualizamos más o menos el fenómeno como se da en México, vamos a encontrar 3 grandes referentes. Por un lado, hay un fin, hay una finalidad que subyace en la gran mayoría de la delincuencia. No estoy diciendo la que referí primero, la ocasional, convencional, no me estoy refiriendo a este segundo bloque. Y si nosotros revisamos secuestros, extorsiones, homicidios, lesiones entre grupos, ¿pero qué se disputan finalmente? Uno es fundamentalmente un fin económico. Es una finalidad económica. Y esa finalidad económica va generando otras. Espacios de poder, por ejemplo. Territorios, etc. Pero tiene un origen fundamentalmente económico. ¿Qué si el robo de combustible? ¿Qué si las extorsiones? ¿Qué si los robos? Que tienen una finalidad fundamentalmente económica. Y eso es un rasgo que no podemos perder de vista. Y a esa finalidad hay que tomar en cuenta los medios. Y en México, un gravísimo problema es que esos medios son cada vez más violentos. Es la expresión de la violencia. Y otro rasgo, que no es menor, es, nótese cómo esos medios, los medios violentos, fundamentalmente suceden con armas de fuego. Y entonces, nuestro punto de atención está, sí, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera, el narcotráfico que sale del país, y el armamento cómo llega o cómo lo construimos aquí con algunos herreros que se pueden hacer armas o cómo. ¿Y ese mercado qué? ¿Y ese tráfico ilícito del armamento qué? Hay un orden jurídico, por supuesto,
para el uso, disposición del armamento de las personas, para su legítima defensa, para los cuerpos de seguridad, sí, pero la criminalidad por la libre. Y entonces esto es una característica que no podemos soslayar. Y estos fines y estos medios cada vez más violentos van generando incluso que estos medios violentos produzcan otros mercados, que llegan incluso ya a incidir en el primer rubro de la delincuencia, de esa delincuencia ocasional, de esa delincuencia que a lo mejor nada más delinque una vez, sí, pero cada vez es más frecuente la presencia de los sicarios para incidir en un tipo de delincuencia a lo mejor no sistemática, no organizada, sino situaciones en un ámbito mucho más corto, más privado. Pero esto representa un incremento de la violencia y una espiral terrible de la violencia. Y todo ello, estos fines y estos medios en el ámbito de la criminalidad en México propician un contexto profundamente agitado, y donde hay espacios de violencia donde a lo mejor no necesariamente son delitos. No toda violencia es delito, y no todo delito es violencia. Pero la violencia se desarrolla en un determinado escenario y vemos un contexto mundial, y también, por supuesto, en nuestro país, cada vez más violento, y una insatisfacción generalizada por que se reconozcan derechos, por que no exista impunidad, y todo ello genera reacciones que nos pueden llevar a valorar la fortaleza o el debilitamiento de un Estado. Cuando hablamos de la capacidad reactiva del Estado, para estar el Estado cuando hay afectación de bienes jurídicos, es el Estado el que está legitimado para ello. Por eso es el pacto social, donde es el Estado el que tiene el poder, donde tiene la potestad, donde tiene la fuerza legítima. Los ciudadanos tenemos, por medio de la figura de la legítima defensa, por ejemplo, la posibilidad de, valga la expresión, defendernos legítimamente. Pero cuando la ciudadanía reacciona, ya no como legítima defensa, sino para suplir la fuerza del Estado, esa es una terrible debilidad para un Estado democrático, porque significa debilitamiento del Estado con su fuerza legítima y la anteposición de la sociedad para no necesariamente defender bienes jurídicos en legítima defensa. En muchos de los casos es la venganza privada. Y ustedes han visto imágenes seguramente de situaciones en las que se nota, se ve, se palpa esa reacción de la sociedad que lo que representa es un debilitamiento terrible del Estado. Ese es al menos mi punto de vista. Vuelvo al esquema original: política criminal, no Estado democrático, reacción o prevención. Vamos a hablar un poco de la reacción. Y la reacción de una política criminal en un Estado democrático la vamos a encontrar con esos niveles de equilibrio, de ponderación, en el orden jurídico, en el orden, en la estructura institucional, es decir, los organismos, y la fuerza pública. La fuerza pública, esa es la reacción. La reacción desde el orden jurídico es la potestad punitiva del Estado en el orden jurídico, es la potestad punitiva del Estado mediante el uso de la fuerza y con sus instituciones, con su estructura
institucional. Es un engranaje donde cada uno se correlaciona para que el Estado pueda reaccionar ante la afectación de los bienes jurídicos de las personas. Pero esta reacción, si la ubicamos en el contexto de un Estado democrático en el que prevalece como su base los derechos humanos, pues entonces no puede ser un cheque en blanco. Vamos a ver. En el ámbito del orden jurídico, hay varios principios que deben prevalecer para la construcción de ese orden jurídico de un Estado democrático y donde la política criminal del Estado se debe reflejar ahí se refleja. El orden jurídico no solamente es construcción técnica de normas, el orden jurídico tiene una política inmersa ahí. Hay una política criminal que se refleja en el orden jurídico y en el ámbito jurídico penal, particularmente vamos a referirnos a dos grandes bloques, a dos grandes ámbitos. Hay más, no me alcanzaré el tiempo para abordar los demás. El derecho penal, el proceso penal y un tercer bloque, perdón, son tres. Es el derecho penal, es el proceso penal y es la ejecución de las sanciones. Y hablando del derecho penal, hay una serie de principios en un Estado democrático que marcan el rumbo, la estructura, el orden, y uno de ellos es, por ejemplo, el principio de la última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal es la última posibilidad, es lo último, no es la primera posibilidad. Un Estado en el que para solucionar sus problemas su primera posibilidad es el derecho penal, es la fuerza, es la pena, ¿será fortaleza o será debilidad del Estado? Es debilidad del Estado. Es debilidad. El Estado es fuerte en la medida que su derecho penal es mínimo, es la última posibilidad. Pero un Estado donde su única posibilidad es el derecho penal para la solución de los conflictos, pues no necesariamente habla de una fortaleza. El derecho penal debe ser proporcional. La consecuencia jurídica debe ser proporcional a la afectación del bien jurídico. Y el derecho penal en las consecuencias jurídicas que establece, cuando el discurso del legislador es que quien comete homicidio, secuestro, lo que sea, dice, le corresponde tal o cual sanción, esa sanción, además de ser proporcional, debe tender a un principio de humanidad de las penas. Debe ser necesaria también. ¿Qué sucede en nuestro país? Nuestro país es de los que más leyes penales tiene. Nuestro país es de los que tiene sanciones más altas. Nuestro país es de los que más delitos, tipos penales contiene. Y la cuestión es, y en efecto, no obstante esta inflación penal, en los últimos 10 años, con toda la inflación penal que ha habido, la cantidad de delitos que se regulan, la elevación de las penas, en consecuencia, ¿la criminalidad ha disminuido? No, claro que no. La otra parte es el proceso penal. Y así como hay una política criminal en el derecho penal, en el discurso del derecho penal, qué es delito o qué tipo de delitos el Estado o qué bienes jurídicos el Estado protege, cómo los protege, todo eso es el discurso del derecho penal. Y el otro es cómo se le hace para aplicar ese derecho penal. Pues. Por eso es el proceso, es la parte adjetiva. El derecho penal es lo sustantivo y el derecho procesal la parte adjetiva. Son los pasos que se deben seguir para que una persona que ha cometido un delito tenga la consecuencia jurídica que el derecho penal establece. Por eso es el proceso penal. Pero tampoco es un cheque en blanco. Por eso también derechos humanos
en el proceso penal. Por eso también hay derechos humanos. Y por eso la política criminal, la dogmática penal en el derecho procesal penal. Y el derecho procesal penal debe atender a la víctima y al imputado. Claro que al imputado. Porque el proceso penal sirve para llevar una serie de pasos y decir, pues entonces esta persona cometió el delito y se le impone la sanción. ¿Y qué pasa en ese transcurso? ¿Qué sucede en ese lapso? ¿No importan los medios? ¿Sí importan en un Estado democrático? Sí importan en un Estado democrático. En un Estado autoritario a lo mejor no, pero en un Estado democrático claro que importan los pasos que hay que seguir para que a una persona se le dicte una sentencia condenatoria y se le imponga una sanción. Y en México hay que reconocer esta situación. Estamos viviendo un escenario complicado, muy complicado, creo yo. En el año 2008 surge una reforma constitucional que da lugar a un nuevo proceso penal, a un nuevo modelo procesal penal. Se estableció un tiempo de otros 8 años para que ese modelo se implementara en los estados, de tal manera que en el 2016 todos ya estuvieran aplicando un nuevo modelo. Y si ustedes recuerdan, ese modelo se asumió, se ofreció con las grandes ventajas bajo las cuales se inspiró su diseño. Yo recuerdo esa forma en la que se decía, es que con este modelo México da un paso adelante, ahora sí, ya está en la Constitución el principio de presunción de inocencia, los juicios orales. En aquellos años recuerdo que varios profesores decíamos, asumamos esto con cautela y que quede claro para qué sirve y para qué no sirve. Y cuidado con vender falsas expectativas a la ciudadanía y luego defraudar esas expectativas, porque luego puede ser peor. ¿Y qué sucede actualmente? Bien, hay varios principios, hay varias características de este modelo. No voy a entrar a la parte técnica del proceso penal en México, pero hay 2 características que quiero destacar. 2, entre otras, 2 características. Este modelo limita, y acorde a un Estado democrático, acorde a un Estado garantista, este modelo limita la prisión preventiva, acordes con el principio de presunción de inocencia. Es una característica inherente a este modelo. Es decir, que se reduzca considerablemente las personas que van a estar sometidas a prisión preventiva durante el proceso. Es anteponer el principio de presunción de inocencia y que la persona está en prisión cuando se dicte sentencia condenatoria. Solo que debemos reconocer que este escenario o este supuesto es asumido socialmente como impunidad. Y ustedes seguramente podrán escuchar medios de comunicación o expresiones en diversos lugares o redes sociales. ¿Cómo es posible que fulano de tal ya salió libre? Ya anda en la calle como si nada, dice la gente. Entonces, una característica esencial de este modelo justo ya ha sufrido una reforma. Y entonces ahora ya se amplió la posibilidad de la prisión preventiva. Es una toma de postura político-criminal, sí, solo que no es la que corresponde a este modelo, Esa no es. Pero socialmente hay esa percepción. Y también debo decirlo, incluso socialmente, de manera injusta, lo debo decir, se llega
a cuestionar la labor de los jueces, de las juezas y de los jueces. ¿Cómo es posible que haya dejado fuera a este criminal? Seguramente se vendió. A ver, pero hablábamos de ese equilibrio, ¿no? En un Estado democrático. Que un órgano diseña la ley y otro lo aplica, y cuando el que aplica la ley lo tiene que hacer con lo que otro órgano dispuso, no juzguemos, no cuestionemos lo que hizo a partir de algo que él no diseñó o ella no diseñó. ¿Cuántas veces no vemos primera plana, tal persona a prisión? Y a prisión es prisión preventiva. Surge el proceso, hay sentencia condenatoria y ya la proporción de la noticia no es igual. Salvo que sea un personaje. Pero si no, pues, ni es noticia. Oiga, después de 3 años, después de 10 años que estuvo ahí en prisión, resulta que no pasó nada, usted disculpe. Ya, que disculpe ya, ahí nos vemos. Eso no es noticia. Eso no vende. Lo que vende es que está en prisión. No que injustamente haya estado años en prisión. Y otra característica de este modelo privilegia las salidas alternas. ¿Qué es esto? Privilegia la autocomposición, privilegia que el órgano jurisdiccional, cuando en casos que la ley lo permite, propicie las condiciones para no llegar a esta sentencia. Y entonces, en ciertos delitos, a ver, sí, se robó la persona este celular, se lo robó, entró a la casa y se llevó el celular, el coche se lo llevó. La salida alterna es, a ver, pues, y luego pues, le voy a pagar el celular, aquí está el celular y te doy tanto. Con una serie de técnicas, desde luego, no así como tan prosaico como lo estoy diciendo, pero... Y entonces la víctima dice, bien, ya. Socialmente esto también se interpreta como impunidad. También se interpreta como impunidad. Y entonces nos encontramos en un contexto verdaderamente contradictorio. Porque cambiamos un proceso penal y resulta que este que tenemos no es el que queríamos, pero tampoco puede imperar el que estaba. Y así es muy difícil. Así es muy complicado. Luego, derecho penal, derecho procesal penal. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede cuando a una persona se le dictan 10 años, 15 años de prisión, lo que sea? Ya no me refiero a ese tiempo que la persona está en prisión preventiva, que es privación de libertad. Ya no me refiero a esa que ya vimos. Me estoy refiriendo ya a la sanción. El Estado dice, esta persona compurgará una sanción privativa de la libertad de 15 años, 10 años, lo que sea. Como que esa parte la olvidamos. Y lo que sucede es que nos debe preocupar y ocupar mucho. Si nosotros vemos el discurso constitucional, el que está en el artículo 18, es que la finalidad de la pena de prisión es la reinserción social. Pero si nosotros vemos la realidad en el país es otra. Problemas terribles de hacinamiento, grupos de poder en las prisiones. Estoy diciendo de manera general. Hay estados que, por supuesto, tienen mejores parámetros. ¿Y qué sucede con esas personas? Pues que hay un gran número de reincidentes. Más nos vale ocuparnos de esas personas. Y situaciones más dramáticas. ¿Qué pasa con cientos de niñas y niños que viven con sus mamás en las prisiones? ¿Qué sucede? Nos hemos preguntado cuál es el nivel de personas infectadas actualmente en COVID en las prisiones, o eso no nos debe importar.
En un Estado democrático, las sanciones son muy claras. En un Estado democrático, el legislador dice 15 años de prisión. Te voy a privar de tu libertad, ciudadano, porque has infringido la ley penal. Y te voy a imponer una sanción de 15 años. Es decir, te voy a privar de tu libertad. ¿Pero acaso también te privaré de tu dignidad? ¿O va intrínseco que también te tengo que privar, que también te puedo privar de tu dignidad? ¿Qué pasa con la persona que está ahí y que desde ahí opera? Ojo, que desde ahí opera. Y luego cuando egresa. Y esta política criminal, es decir, ¿qué criterios, estrategias establece el Estado ahí, desde ahí, con esas personas? No puede ser algo que lo olvidemos como solo exclusión, se acabó, no nos interesa. Sí nos debe interesar. Bien, la otra parte es la fuerza pública. Es la fuerza pública. Ya no el orden jurídico, ya decíamos que se vincula, es estructura institucional, orden jurídico, fuerza pública. Y también la fuerza pública tiene límites. Y también en la fuerza pública debe prevalecer la ultima ratio. También en la fuerza pública debe prevalecer la proporcionalidad. El uso de la fuerza debe ser proporcional y también la última posibilidad, no la primera. Si nosotros llegamos a un país y vemos muchos policías y ante cualquier falta está la fuerza contra el ciudadano, ¿es fuerza o es debilidad del Estado? Es una debilidad, es una fortaleza del Estado. Entonces, es la fuerza pública como última ratio, es la proporcionalidad de la fuerza y es la complementariedad en las diferentes estructuras de la fuerza. El ejército, la marina, las fuerzas estatales, las fuerzas municipales. Pero en la medida que utilizamos la máxima fuerza para asuntos en donde deberían existir otro tipo de fuerza, yo no creo que eso sea una fortaleza del Estado. Y estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de seguridad interior y estamos hablando de seguridad pública, con los diferentes estados de fuerza. Pero en la medida que la máxima fuerza interviene en asuntos que no son de seguridad nacional, pues entonces, y que son de seguridad pública, yo no, con todo respeto, no creo que eso sea una fortaleza. En nuestro país se habla de que esto está regulado, de que no será para siempre. Creo que es necesario que se tenga muy clara esta parte, muy clara, porque en un Estado democrático mandar a la primera fuerza, la máxima fuerza, cuando esa máxima fuerza es vulnerada, o es superada, o es burlada, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? Y hemos visto situaciones en nuestro país verdaderamente lastimosas. Y hemos visto también cómo en ocasiones esta máxima fuerza ha tenido que estar a la altura de circunstancias difíciles. Pero creo que aquí lo importante, o algo importante también, es que yo estoy convencido de ello, que tenemos que dar una altísima prioridad a algo, altísima, que es la policía. Las policías municipales, las policías estatales. Ese es un gran pendiente. Por supuesto hay esfuerzos y hay más en unos lugares que otros. No estoy diciendo que no existan, pero en la medida en que no se tenga como foco prioritario de atención la formación policial, su propia realidad, sus propios mecanismos, procesos de selección, de acuerdo a la confianza y de acuerdo a la capacidad también. En la medida que
que se siga viendo como un trabajo más, o porque no hay otro, pocas posibilidades tenemos de que la fuerza pública se restablezca desde su base policial. Debe ser, y debe ser concebido como una función privilegiada, con una determinada formación, con un determinado perfil, con una labor honorable, de altísima responsabilidad, donde vemos situaciones verdaderamente lastimosas, en donde la fuerza pública de seguridad, la primera, es rebasada por falta de capacitación, o bien, también por falta de capacitación, el uso desmedido, la fuerza excesiva, y es un debilitamiento. En la medida de que esta formación sea más integral, sí técnica, sí operativa, por supuesto, sí estratégica y también ética valorativa. Creo que falta aquí todavía mucho por recorrer. Y si hablamos de cultura de la legalidad, debe haber esa correspondencia también entre el deber ciudadano y la primera fuerza que pone el ejemplo. Porque si no, pues entonces en lugar de hablar de una articulación, es hablar de una irresponsabilidad conjunta y donde finalmente, si no coincidimos, sí coincidimos después en la desgracia. Hablo ahora de la prevención. Y hablar de la prevención en un Estado democrático, una política criminal que atiende ahora a la otra parte, la prevención. Aquí también es importante darle un rumbo a la prevención, desde la base de un Estado democrático. Y de entrada hay dos formas de ubicarla. Una es a partir de el reconocimiento de que la criminalidad es algo externo a la sociedad, es algo interno a nosotros, pasa porque pasa, o quién sabe por qué pasará, pero hay que prevenir excluyendo. Esa no es acorde a un Estado democrático. La política criminal preventiva es reconociendo, en un Estado democrático, reconociendo que es un problema que sucede en la sociedad de la cual somos parte. Y que entonces más nos vale visualizarla así, como una política de Estado, gobierno, ciudadanos, en torno al fenómeno criminal, para establecer estrategias preventivas. Porque si lo seguimos viendo solo desde una perspectiva de exclusión, es lo que ha estado sucediendo. Es lo que ha estado sucediendo. Y entonces lo que acontece es una espiral de la violencia. Sobre el reconocimiento de esta base social, estatal del fenómeno, las estrategias preventivas son diversas y aquí no quisiera detenerme mucho en ello, pero sabemos que hay estrategias que están focalizadas al establecimiento de estrategias sobre un contexto determinado, situacional, temporal, etc. Hay estrategias preventivas o la prevención terciaria, que hay quien dice que esa no es prevención, que es a quien ya delinquió, para que no vuelva a delinquir. Pero más allá de esa discusión, desde mi punto de vista, donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos es en la prevención primaria. Es decir, hay que anticiparnos al fenómeno. Y aquí hacerlo desde una perspectiva más de seguridad humana que de seguridad pública, obviamente. Desde una perspectiva que atiende todos los factores de riesgo para el desarrollo de la persona y para la cohesión social. Y para esto se requiere un alineamiento de políticas públicas de todas. Ante la pregunta, ¿qué institución pública o privada, ¿qué institución pública o privada, qué organismo
tiene que ver con la prevención de la violencia y la delincuencia, más bien yo diría, ¿y cuál no? ¿Cuál no? Porque esto tiene que ver con el reconocimiento de las causas. Por más dolorosas que sean, hay que reconocerlas. Y algo que también puede ser doloroso, pero más vale aceptarlo, que estas estrategias adquieren sus resultados no en corto plazo, mediano, largo y sobre todo largo plazo, muy largo plazo. Y aquí es donde más trabajo cuesta, porque generalmente lo que se quiere es, hago esto y yo quiero ver los resultados de lo que yo hice, de lo que nosotros hicimos, y no necesariamente. Aquí hay que atreverse a poner primeras piedras, aunque no las últimas. Y si queremos la construcción de un escenario mejor en México, desde una política criminal preventiva, tenemos que resignarnos. Yo pienso así, ese es mi punto de vista. Tenemos que resignarnos a que esto no es de 1 año, 2 años, 3 años, no. Pensemos en una generación, por ejemplo. Si esto es así, esto se requiere que vayamos a la base de políticas públicas de diverso tenor. Aquí, me disculpo, los abogados a lo mejor no necesariamente tenemos mucho que aportar. El derecho penal aquí no tiene mucho que ver. El derecho penal fundamentalmente interviene ex post, aunque luego se le quiere atribuir algo que no puede hacer. No, esto tiene que ver con el diseño de políticas públicas distintas. Hay varias reformas que han sucedido en el país y los preceptos, decía hace un momento, los preceptos pues van a tener no solamente una configuración técnica normativa, los preceptos también tienen una configuración programática, ideológica, incluso inspiracional. Si nosotros leemos el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si nosotros regresamos de 2013 para acá, hemos escuchado diferentes expresiones de la reforma educativa, por motivos diversos, muchos de ellos políticos, pero si nosotros revisamos, por ejemplo, elementos que se incorporaron en la última reforma constitucional del artículo 3 constitucional, tienen un contenido altamente relevante desde mi punto de vista. Porque para pensar en la construcción de una base social más cohesionada, tenemos que apostarle muchísimo a todas las políticas públicas, sí, pero es la educación. ¿Y qué puedo decir yo como un profesor y como un rector? Pero es la educación desde la edad temprana. La Constitución establece elementos verdaderamente inspiradores, programáticos, ideológicos, de altísimo contenido. Habla, por ejemplo, una expresión que, desde un punto de vista, es insoslayable, o sea, es la formación integral de la persona, la construcción de ciudadanía, el respeto, la igualdad, no discriminación, abatir la exclusión, respeto a la diversidad, una educación desde una perspectiva intercultural, con respeto al medio ambiente, para la construcción de una cultura de paz en México. Hombre, pero esto es a mediano, largo y muy largo plazo. Pero si no lo hacemos ahora, pues entonces las próximas generaciones, con toda autoridad y con toda legitimidad, nos van a reprochar. Y aquí es una autocrítica para todas y todos. Vamos, si nosotros vemos, por ejemplo, la producción científica que tenemos en el país en materia de ciencias sociales, en el ámbito jurídico, hay una producción científica importante. Somos una cantidad importante de profesoras y profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, pero tenemos que esforzarnos más porque ese conocimiento incida en problemas que tanto nos duelen a la comunidad mexicana. Y es una autocrítica. Tenemos que esforzarnos más para para aproximar ese conocimiento teórico que hacemos con grandes disertaciones, que llegue a las mejores aplicaciones. No se trata,
Y desde luego eso jamás era mi pretensión en una disertación académica, solo criticar por criticar, no, de ninguna manera, pero creo que sí es importante hacer un esfuerzo por poner las cosas en la más justa dimensión a partir del conocimiento que uno pueda aportar. Hay más retos, y solamente los dejo en el tintero. Y aquí recuerdo la plática que di en el 2005 y que la traigo ahora de nuevo. Decíamos en aquella ocasión con la plática que di que la criminalidad evoluciona, que va acorde a las transformaciones de la sociedad y que la política criminal tiene que ir justamente tratando de ir ubicando esas nuevas transformaciones a partir de la realidad social. Y actualmente hay retos muy, muy importantes. Algunos que alcanzamos a prever y otros que no, yo creo que todavía no los alcanzamos a prever siquiera. Lo cierto es que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación nos está llevando a escenarios que como humanidad jamás habíamos pensado. Con satisfacciones, con facilidades, con mecanismos que jamás nos hubiésemos imaginado. Yo tengo autores preferidos, favoritos, aunque tengo muchos, pero que me encanta leerlos, releerlos. Y yo digo, esos grandes tratadistas, un Gustav Rabruk, un don Luis Jiménez de Azúa, todo eso que publicaban, lo hacían sin lo que tenemos ahora. Y lo hacían. Qué interesante hubiera sido tener a un Gustav Rabruk dialogando para el mundo con esos mecanismos. Pues no existía. Hay una extraordinaria oportunidad que tenemos la humanidad. Nada más que ojo, esto es utilizado por todas y todos. Y la criminalidad también evoluciona acorde a la evolución tecnológica. Y entonces, la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la realidad aumentada, todo ello son satisfacciones y riesgos, enormes riesgos. Y más nos vale que siempre lo veamos de esa manera y no solamente pensar en la parte atractiva y benéfica. Y bueno, lo actual. No obstante toda esta tecnología, no obstante todo este avance del conocimiento y la innovación, como humanidad nos hemos dado cuenta que como seres humanos somos profundamente frágiles. Y esta pandemia, entre otras cosas, ha venido a poner de manifiesto eso. La gran debilidad, la gran fragilidad del ser humano. Mucho se dice cuál va a ser la nueva normalidad o más bien la nueva realidad. Pero también pensémoslo como desde una perspectiva política criminal. Porque esto va a traer otro tipo de consecuencias en todos los ámbitos sociales. No podemos ser ingenuos y pensar que en el terreno de la criminalidad no. Ahí sí, ahí también. Y mucho. Pues con esto concluyo. Nuestra idea no es dictar verdades absolutas, ni mucho menos, sino tener la oportunidad de plantear lo que pensamos. Son tiempos de escuchar a quienes piensan igual y a quienes piensan diferente a nosotros. Creo que en tiempos tan difíciles como los que actualmente vivimos, lo que se requiere es generar espacios comunes de entendimiento, no de división. Lo que se requiere es unificar agendas más allá de diverso tenor. Eso es lo que se requiere como humanidad, es lo que se requiere como Estado y es lo que ojalá suceda en todos los ámbitos. Y ojalá que todo el diseño de la política criminal en México o para México venga un diseño mejor de una política criminal más humana, una política criminal más sensible, menos egoísta, porque mucho se dice, hay quien dice, bueno, es que en México no hay una política criminal, y habría algo peor que no hubiera una política criminal, no, algo peor sería que se lleve la política criminal a la política electoral, eso es peor todavía. Y aquí
propuestas como incrementar la sanción 300 años. Bueno, yo creo que alguien antes de proponer que se incremente la sanción 300 años, quizás merecería la pena que alguien propusiera cómo se puede vivir 300 años, ¿no? Es momento de ser realistas y de ser sensibles y de ser más humanitarios. Es así como se construye, creo yo, una política criminal. Reitero, sí la reacción, sí la fuerza legítima del Estado, por supuesto, pero siempre desde una base de derechos humanos. Ojalá nunca renunciemos a ello. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, agradezco muchísimo al gobierno del Estado de Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad Pública, permitirme, así como hace 15 años, compartir mi punto de vista con la mayor objetividad posible, con humildad y con muchísimo respeto. Muchísimas gracias.